Bienvenidos a Flavia Talks, donde nos encontramos en este espacio creado para mujeres, para poder charlar, hablar de todo aquello que realmente nos interesa en esta etapa de la vida, que es la menopausia. Y hoy vamos especialmente a desmontar ciertos mitos sobre, por ejemplo, el impacto que tiene la menopausia en la sexualidad. Y no podría estar mejor acompañada que por dos profesionales como Silvia González, ginecóloga y especialista en menopausia, que eso me encanta, que nos encuentra todo junto en muchísimas ocasiones. No es tan cómodo. Y también con Laura Cámara, sexóloga y especialista en salud sexual y reproductiva. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas. Pues encantadas de estar aquí contigo, Elsa, y poder hablar de estos mitos, de estos tabúes, de todo esto, de todos estos bulos que hay con relación a este tema. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿verdad, Laura? Yo creo que va a ser muy interesante, va a ser muy útil y hace mucha falta. Me hace muchísima ilusión, o sea, soy muy fan vuestra, así que... Bueno, pero antes de ponernos ya desmitificando estos mitos, me gustaría preguntaros por qué creéis que existen todos estos mitos acerca de este impacto de la menopausia en la sexualidad, ¿no? Porque parece que el sexo en menopausia es como una leyenda urbana o casi como ciencia ficción. Bueno, yo creo que aquí se unen dos temas que realmente giran en torno a los tabús, ¿no? Por un lado, la menopausia, que por suerte está empezando a salir del oscurantismo, ¿no? De que parece que estamos empezando a hablar, pero luego hay el tema de la sexualidad, que yo creo que no hay un tema que no esté rodeado de tabús que no sea la sexualidad, ¿no? Como es verdad que durante la vida no hemos aprendido muchas cosas sobre sexualidad y, como yo muchas veces digo, vamos tirando con lo que sabemos o lo que nos ha funcionado, un poquito ahí, ensayo-error, pero realmente nos falta mucha información y los mitos y los tabús, especialmente en la sexualidad, es muy importante desmontarlos. Estoy totalmente de acuerdo con Laura, es que se junta, vamos a decir, lo peor de cada casa, poquísima información que hay sobre menopausia, o que ha habido tradicionalmente, con poquísima información sobre salud sexual, y entonces ahora mira a ver cuánto hay de salud sexual en la menopausia. Realmente yo creo que charlas como esta o espacios como este son absolutamente necesarios. Pues vamos a ello, ¿verdad? Vamos. Os explico la dinámica, ¿no? Yo voy a leeros algunos de estos mitos que hemos encontrado, que son los más repetitivos, que al final, pues eso, ¿no? Te los acabas creyendo de tanto oírlo, y vosotras me decís. Venga, a ver cómo la manera de desmontarlo. Adelante. Vamos a ver. Uno de los más escuchados quizás sea, atención, la menopausia marca el fin del deseo sexual para las mujeres, como si de repente se apagara todo. Bueno, yo creo que es verdad que deseo sexual y menopausia es como un tema que siempre parece que van unidos, ¿no? Y lejos de pensar que todas las mujeres van a tener la misma experiencia en esta etapa, porque no es verdad, que cada mujer va a tener pues una vivencia diferente de la menopausia y de la sexualidad, no tiene por qué significar el fin del deseo, ni muchísimo menos. Es verdad que tenemos que entender que el deseo va a cambiar a lo largo de nuestra vida, va a cambiar porque, lógicamente, no vamos a tener la misma sexualidad y, por tanto, el mismo deseo a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, ¿no? Es que pensar que vamos a tener la misma sexualidad toda la vida es absurdo y además es que no es real en ninguno de los casos. Yo creo que está bien que acojamos cambios, que comprendamos de dónde vienen estos cambios y que podemos hacer nosotras una vez detectamos estos cambios, que es mucho, ¿no? En realidad. Yo creo que has empezado con un mito fuerte, de menopausia, bueno, y aperitivo, es el clásico, menopausia. Ya Totalmente. Se acabó todo, la vida de cintura para abajo. Totalmente. Y mira, si yo te hablara médicamente, pues es verdad que hay ciertos cambios biológicos, está muy claro, ¿no? Pero los profesionales de la sexología sabemos o siempre decimos que la sexualidad es algo biopsicosocial. Entonces, para muchas mujeres la parte social, relacional o la psicoemocional van a influir muchísimo más en su sexualidad que la parte biológica. Y eso hay que tenerlo en cuenta, eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo, es verdad que hay cambios hormonales en la menopausia, está clarísimo, ¿no? Pero fundamentalmente en la menopausia los que decaen son los estrógenos, las hormonas femeninas. Las masculinas en la mujer van bajando durante toda la vida fértil con la edad, es decir, no tienen un hito histórico como la menopausia para dejarse de producir, porque, como bien sabe Laura, se producen las hormonas masculinas tanto en el ovario como en las glándulas suprarrenales, más o menos 50-50, 50-50. Entonces, a ese nivel vamos a decir que bueno,
bueno, que la menopausia afecta, pero no de una manera tan drástica, ¿no? Y luego, además, por supuesto, vamos a tener muchos suplementos, muchas otras cuestiones que podemos hacer para mejorar esto también a nivel incluso biológico. Con lo cual, bueno, yo creo que este mito ya quedaría desmontado, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahora ya vamos escuchando y nos vamos relajando un poquito. Nos relajamos. Porque, Laura, con respecto a estos tratamientos que comentaba Silvia, ¿no? Por ejemplo, Flavia Livital, ¿nos ayudaría a recuperar ese deseo sexual? ¿Sería un suplemento recomendado? Desde la sexología siempre lo que hacemos es apoyar a todas las demás estrategias que pueden ser buenas en este momento, ¿no? Y bien sabe Silvia que estos suplementos pueden ayudar porque van a, digamos, a tocar diferentes aristas como puede ser la libido, el sueño, también pues, el estado de ánimo, entonces pueden ser un pilar importante. Es verdad que desde la sexología tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas, ¿no? Como bien decía Silvia, este aspecto biopsicosocial que a veces vivimos en un poco una sociedad que parece que necesitamos una solución rápida a una pastillita para todo y a veces hay que combinar esto con otras estrategias y eso es importante. Entonces, analizar bien cuál es la peculiaridad de la vida sexual de cada mujer, porque ahí es donde vamos a poder intervenir en lo que realmente le hace falta, además de todas las herramientas que tenemos, como por ejemplo la suplementación. Claro, sería pues es un trabajo 360, ¿no? Efectivamente. O sea, todo, y si además tenemos la suplementación de Flavia, pues mejor para que podamos ir caminando, ¿no? Este sendero que a veces pinta como tan terrible y que con esas ayudas al final se hace menos duro. Otro mito os propongo, ¿vale? Si no hay deseo espontáneo, significa que ya no hay interés sexual. O sea, yo esto lo entiendo, ¿no? Como que de repente, ¡pum!, te tienes que encender y... Bueno, como decía Laura, el deseo es dinámico y va cambiando a lo largo de la vida por multitud de factores, por muchísimas razones, ¿no? Pero incluso dentro de las razones biológicas, que es un poquito por las que yo estoy aquí, no es solamente todo lo que hablábamos hormonal, el deseo es hormona masculina, ¿no? La respuesta es hormona femenina. No solamente es esa parte biológica, por ejemplo, dentro de la menopausia hay bajadas de deseo, descensos del deseo sexual, por razones biológicas que no son directamente descensos de testosterona. Es decir, si una mujer tiene sofocos, descansa mal por la noche, tiene insomnio, se encuentra al día siguiente agotada, no tiene energía, ¿cómo va a tener deseo? Si tú le mejoras todos esos otros síntomas, indirectamente le va a mejorar el deseo sexual. O, por ejemplo, una mujer que tiene dolor con las relaciones sexuales porque tiene mucha sequedad, evidentemente, ¿cómo va a tener deseo sexual? ¿Cómo va a querer hacer algo que es para pasárselo bien, que le está haciendo daño, que le está molestando? Tú mejoras esa lubricación e indirectamente vas a mejorar también su deseo. Entonces, yo creo que esto siempre hay que abordarlo también de manera un poquito amplia, incluso aunque te ciñas solamente a la parte biológica, ¿no? A mí me parece que has dicho además una palabra clave, que ha sido eso del deseo espontáneo, ¿no? Aprender que el deseo no siempre surge de forma espontánea es muy interesante también, porque fijaros, si nosotros nos vamos a otros momentos quizá de nuestra vida, como puede ser un enamoramiento, veremos que el deseo lo entendemos muy bien de esa forma espontánea, ¿no? A mí tengo una persona que me atrae, que me interesa, y ese deseo surge como pues espontáneo, ¿no? En primer lugar, pero una vez el enamoramiento pasa, ese deseo funciona de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, entender que ese deseo puede surgir también en lo que se llama deseo responsivo, es decir, que a través de la intimidad, del sentirme bien, del sentirme cuidada, del sentir que esta persona que tengo al lado me seduce, ¿no? Y seducirse cada día en una relación que ya no es una relación de enamoramiento, sino que es una relación más a largo plazo, es muy interesante, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con el deseo. Entonces, a mí me gusta explicar que quizá ponemos en un pedestal ese deseo espontáneo como el que debería de ser, y en otras etapas de nuestra vida el deseo va a funcionar de otra manera y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es que claro, o sea, la presión que tú te pones por identificar como el deseo espontáneo, aquel primer deseo cuando conoces a alguien y que tiene que ser así durante 30 años, ¿no? Porque cuando nos llega la menopausia, en el mejor de los casos llevamos 20 y pico de años con la misma persona. Te digo más. De hoy no es el enamoramiento, pero podríamos hablar mucho, porque yo siempre digo que es enamoramiento, o sea, realmente en ese momento es lo más falso que puede ser todo. Bueno, tú eres una persona que no eres, percibes una persona que no es y tienes biológicamente un cóctel cerebral que realmente te pero tú lo vives como una realidad. Claro, pero tú lo vives como una realidad fantástica. Pero fíjate que yo todavía me queda por conocer una mujer
en etapa menopáusica que se enamore y le falte el deseo, le falte la excitación y tenga problemas de lubricación. O sea, es verdad, tú conoces... O sea que, a ver... Claro, a ti te viene de repente una persona Quizá, no, ahora a los 50 y a los 60, claro, estoy hay segura, que ver y más muchos adelante. factores además, ¿no? del puramente menopausia. Bueno, imagino que a todas vosotras, ¿no? Pero qué bien estas conversaciones porque al final desmitificar estos mitos te quitan también esa presión y esa ansiedad, ¿no? Porque es que ya en la perimenopausia ya te piensas que te va a pasar todo esto y que es horroroso, o sea, ya lo recibes, ¿no?, de otra manera, con miedo, por favor. Si no tenías sofocos ya los tienes, está clarísimo, del miedo que te entra. Bueno, venga, otro mito, que tenemos trabajo por aquí. A ver, la menopausia inevitablemente lleva a sentirnos menos sensuales o femeninas. Yo me niego, ahí tengo que decir que un rotundo no, ¿no? Es decir, al final la menopausia no tiene que ver en sentirte más o menos femenina o deseable, sino que creo que vivimos en una sociedad en la que realmente cumplir años y sentirse una mujer, ¿no?, con deseo, capaz de desear, de disfrutar de la sexualidad, es todo un reto, ¿no? Parece que la sexualidad y el placer está vinculado a la juventud y que una vez vamos cumpliendo años, oye, pues se nos va acabando el carrete. Y yo es que me niego a adoptar este mito, ¿no? Para Laura nada. y yo estamos haciendo un frente de antimito, antimito rotundo. total, ahí bien. Y efectivamente, mira, hay un documental muy bueno, que no sé si lo conocéis, pero lo que hace es reflejar a nivel mundial, ha recogido diferentes países, diferentes menopausias, ¿no? Y demuestra clarísimamente cómo hay un halo cultural alrededor que está condicionando qué ocurre en la menopausia, porque por países o por continentes es totalmente distinto. Entonces, en aquellos lugares donde está vinculada la edad fértil a la feminidad, a que eres mujer y luego ya dejas de serlo porque ya no puedes tener hijos, porque bla, 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 evidentemente es muchísimo más dramático, pero sin embargo hay otros sitios donde no es así o incluso es todo lo contrario, ¿no? Yo siempre, cuando viene esta pregunta de la menopausia es la pérdida de la feminidad, yo pienso en mis pacientes de la consulta, que tengo chicas con una menopausia precoz, como la llamamos ahora, insuficiencia ovárica prematura, con 16 o 17 años, que cómo demonios vamos a pensar que están perdiendo la feminidad porque sus ovarios no les funcionen. Entonces yo creo que esto se desmonta desde ahí radicalmente. Y también tiene mucho que ver, creo, en mujeres, pues a lo mejor de una edad, pues no sé, ¿no?, 60, 65, 70, que ya tenemos como esa idea de ya el sexo ahí no tiene cabida, ¿no? Cómo eso puede condicionar a pedir ayuda. Claro. ¿No? Cómo una mujer puede decir, bueno, es que a mí realmente ya en esta edad es como que no me toca esto, ¿no? Y eso frena a pedir ayuda a especialistas, esa propia creencia, claro, que adoptamos y nos quedamos ahí diciendo, bueno, es como que esto ya no va conmigo, ¿no? Lo importante que es la actitud, ¿no? Claro. No porque te sientas joven, no, te sientes en tu edad, pero quieres desbloquear todos esos tabús que hemos tenido de siempre, ¿no? Y la actitud de el merecimiento, ¿no?, de seguir y ser sensual o ser muy femenina. Y de placer, ¿no?, de disfrutar del placer. ¿no? Y cómo los prejuicios son de devastadores para que des por normal una situación y lo que dice Laura, pues ya comulgues con ella hasta el final. ¿Y por qué? Sí, tenemos que seguir disfrutando independientemente de nuestro momento vital en el que estemos. Claro. Vamos, estamos empezando ahora. Este mito, ojo, la menopausia siempre trae consigo un aumento irremediable del estrés, lo que hace imposible disfrutar del sexo. Bueno, el estrés es el cáncer de nuestra época, la inflamación, el estrés están presentes en todo y, bueno, pues vale, tienen evidentemente la culpa o la responsabilidad de mucho de lo que nos ocurre, pero eso de decir siempre, obviamente es colgar ya una sentencia de muerte para la sexualidad de una mujer que no nos podemos permitir. Como Laura decía antes, yo tengo en la consulta mujeres que su plenitud sexual la alcanzan en sus 40, sus 50 o superior. ¿Por qué? Pues porque pierden el miedo a quedarse embarazadas y se liberan de las relaciones sexuales, o sea, para las relaciones sexuales, mientras que en su vida fértil pues siempre han estado reticentes o han tenido ese miedo a quedarse embarazadas pendulando y no les permitía ser sexualmente libres, porque se conocen mucho más a sí mismas, por las segundas parejas, terceras parejas, etcétera, etcétera. Hay mujeres que no sabían lo que era un orgasmo con su pareja de hace 20 años, de hace 30, y de repente encuentran una nueva pareja y nivel de evidencia 1A para mejorar el deseo, cambiar de pareja. Esto es así, no lo podemos decir mucho, ¿verdad? Pero es totalmente cierto. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en tu caso. Vamos a ver qué ocurre en tu caso. Este siempre lapidario, yo lo borraba del tirón.
A mí tampoco me gusta este mito. Siento decirlo. Es que es mucho sentencia. No, porque creo que hay como quizá una relación inversa. No es que la menopausia provoque estrés, sino que vivimos estresadas. Y cuando tú llegas a una etapa como la menopausia, que al final hay unos cambios, que siempre es solo un poco un proceso de duelo, ¿no? Cuando yo me encuentro en una etapa de cambio, hasta que yo me adapto a estos cambios, los comprendo y hago cosas para adaptarme a estos cambios, pues me va a costar. Y si vivo tan estresada, no me realmente digo, la menopausia, ¿cómo va a estresar? A mí me estresa el trabajo, la casa, el cuidar, no sé, todo lo demás, pero la menopausia, pues no. O sea, creo que no es tanto la relación de la menopausia estresa, sino que el estrés no nos viene bien ni para la menopausia ni para nada en general. Exacto. Otro de los mitos sobre el sexo en menopausia, ¿qué dice? La sequedad vaginal es inevitable, sentencia, pero además tiene la segunda parte. Es decir, la sequedad vaginal inevitable hará que toda relación sea incómoda. ¿Qué hay de cierto con esta sentencia? Yo me estoy reponiendo del mito. Madre mía, eso sí que es una sentencia de muerte total. Bueno, vamos a ver, yo hablo de la parte biológica, que es para la que me habéis traído. Como decía antes, los andrógenos son los responsables del deseo, la hormona masculina. La hormona femenina es la responsable de la respuesta. Y la respuesta de excitación es verdad que a partir de la menopausia, bueno, pues puede ser un poquito menos abundante, vamos a decir, o menos como era antes, vamos a decir, ¿no? Pero, y hay muchísimos peros, lo primero, evidentemente tienes en el mercado muchísimos productos que te van a ayudar con esto que muchas mujeres refieren, casi un 80% de las mujeres sí nos dicen que tienen más sequedad, pero tú tienes hidratantes para hidratar, lubricantes para lubricar y hormonas para hormonar, con lo cual toda la farmacopea te puede ayudar en ese sentido. Pero además cuando se hacen estudios sexológicos puros se demuestra que si el estímulo es correcto, simplemente la respuesta toma un poquito más de tiempo, pero las mujeres en posmenopausia pueden tener una respuesta lubricatoria satisfactoria también, ¿o no, Laura? Es que has dicho algo clave, y es que no es que la lubricación desaparezca, es que en la mayoría de mujeres la dificultad está muchas veces en el tiempo y en la estimulación adecuada. Y esto es algo muy importante, es decir, si le damos al cuerpo espacio, tiempo suficiente en un estímulo que para ti es correcto, que para ti funciona, es decir, que es erótico y que es gustoso y que es placentero, la respuesta sexual se da y la lubricación aparece, además de que puedes utilizar todas las ayudas que hay, ¿no? Pero yo creo que es un mito pensar que esto es inevitable, ¿no? y que por supuesto va a marcar o tiene que marcar el sexo. Hay que ponerle remedio simplemente, ver dónde está el problema y ponerle soluciones. O sea, sí que cambia un poquito el tiempo de a lo mejor sí, puede cambiar el tiempo que se necesita para sentirse excitada, para que la lubricación llegue o incluso para llegar al orgasmo. Es decir, los cambios van a estar ahí, pero hay que adaptarse a estos cambios y ver qué es lo que me funciona en esta etapa de la vida para seguir teniendo placer, ¿no? De nuevo atenderlo desde lo biopsicosocial, que necesitas un refuerzo a nivel biológico, lo tenemos, que necesitas atender lo psicoemocional, lo tenemos, que necesitas atender tu relación de pareja, la parte de educación sexual, pues también, así que está hecho, solucionado. Solucionado. Otro nuevo mito, por aquí tenemos, ya estamos acabando, pero la menopausia disminuye la atracción hacia la pareja o la conexión emocional. Oye, la menopausia es lo más terrible, de verdad. Yo no sé cómo vive esto. Es que está bien desmitificar estos puntos porque parece que es lo peor que nos puede pasar y no, o sea, fíjate cómo es que no, no estamos de acuerdo en ninguno. La menopausia no tiene que ver con la atracción a la pareja, o sea, esto es un tema y otra cosa es que muchas veces se llega a la menopausia en relaciones de larga duración. ¿Cuántas mujeres tenemos que sí, vale, que están entrando en menopausia, pero es que además llevan con la misma pareja 20, 25 años, 30 años y, hombre, estaremos todos de acuerdo que no es lo mismo vivir en una etapa de enamoramiento que cuando ya pues tienes que tener relaciones sexuales con la misma persona desde hace 30 años. Ahí hay un tema que tiene que ver con la monotonía, la rutina, el dejar de jugar, el dejar de seducirnos, en el que quizá ahora me interesan unas cosas o me sirven unas cosas que son diferentes que cuando nos conocimos, ¿no? Esto tiene mucho más que ver que realmente la menopausia, ahí. De hecho, este mito también te lo vamos a destripar. Lo siento. Por favor. Laura y yo estamos súper alineadas. Lo que sí puede ocurrir es lo contrario, es decir,
que tu vida sexual tenga mucho que ver con la conexión que tú tienes con tu pareja. Hay una psicóloga clínica que es sexóloga, que es holandesa, seguro que Laura también la conoce, que estudió muchísimo la respuesta sexual en la menopausia y llegaba a la conclusión de que la sexualidad que tú tienes en tu menopausia, en tu posmenopausia, no tiene que ver con los niveles hormonales o con otras cosas, sino con la relación de pareja que tú tengas o la conexión entre ambos y la sexualidad que has vivido previamente. Con lo cual esa conexión hay que cuidarla. Y cuidar esa conexión, yo diría que a este respecto, aparte de lo que estaba comentando Laura, pues pivota sobre dos aspectos. Uno, no dejes fuera a tu compañero, estoy hablando de parejas heterosexuales monógamas, podría haber otros esquemas evidentemente, pero no dejes fuera a tu compañero de tu proceso, porque ellos no entienden. Estás viviendo unos cambios que no entiendes casi ni tú como para poderlos entender ellos, entonces tienes que hacerle partícipe. Yo muchas veces pido que vengan a la consulta los dos, porque realmente ellos están un poco como pollos sin cabeza. Descolocados. Claro, descolocados, y si ellas no les hacen partícipes, esto hay que vivirlo como pareja. De hecho hay una es sexóloga, pero es ginecóloga italiana, que no habla de menopausia, sino de couplepausia, ¿no? Parejapausia, es decir, es que estamos afectados los dos, es que entonces vamos a mirarlo los dos en la misma dirección. Y luego otra cuestión, que es cuidar la pareja si es una pareja de larga evolución. Decimos en sexología que te reserves 1 hora al día con tu pareja, 1 día a la semana y 1 fin de semana al mes. A ver quién cumple esto. 1 hora al día, 1 día a la semana, 1 fin de semana al mes. Sin hijos, sin trabajo, sin otros amigos, sin otra parte de la familia, solo para la pareja, para cuidar esa conexión que es la que va a hacer que tú tengas después tu sexualidad más o menos plena o más o menos satisfactoria, ¿no? Yo creo que también hay que interpelar a la otra parte, ¿no? Es decir, a veces pensamos que hablar de sexualidad y menopausia solamente nos atañe a nosotras, y está muy bien que nosotras entendamos esos cambios, como dice Silvia, que hagamos partícipe, pero yo también hago un llamamiento a que la otra parte escuche, porque claro, yo puedo hablar y la otra parte necesita Laura. también comprender, ¿no? Esa empatía, ese estar a tu lado en esos cambios, y que también es muy injusto pensar que solamente vamos a tener cambios nosotras, ¿no? Es decir, la sexualidad cambia con la edad en nosotras y en ellos. Y en el caso de las parejas heterosexuales también es muy interesante analizar en consulta cuáles son las dificultades o los cambios que están viviendo en su sexualidad, ¿no? Porque además hay evidencia suficiente que nos dice que la disfunción sexual masculina incrementa las dificultades de las mujeres en las parejas heterosexuales. Entonces, a veces me parece que no se trata de culpas, ni muchísimo menos, pero sí de responsabilidades. Cuando hay una pareja, al final aquí somos dos, que tenemos que comprender en qué etapa estamos atravesando y qué podemos hacer los dos, ¿no? Con esa empatía y ese comprendernos. Como parejapáusicos. No, pero estaba muy bien, te he dicho, Laura, digo, es que es verdad, ¿no? Creo que este es un camino, un sendero que estamos entendiendo ahora que tenemos que arroparnos entre todas, ¿no? Si no me contradecís, creo que hay un 25% de mujeres que no lo pasan tan mal o que ni siquiera lo pasan mal, pero no nos podemos descuidar del otro 75%, ¿no? de mujeres que sí que lo pasan mal y algunas muy mal. Entonces, bueno, ahí está la piña, que estamos entendiendo que lo estamos haciendo, y gracias a espacios como este que nos ayudan muchísimo, la propuesta de que la persona, el contrario, ¿no? Pues se venga de nuestro lado también y que nos sintamos acompañadas, pero para ello es verdad que también ellos pues tienen que dar ese paso adelante de querer conocer todo este mundo que es muy desconocido cuando llega para todos. Laura, Silvia, habéis hecho una labor maravillosa desmitificando todos estos mitos y acercándonos a realidades que son mucho más positivas y alentadoras, que creo que es lo que hace falta en este momento, ¿no? Desmitificando esos mitos, sabiendo los cambios que tenemos que ir haciendo y aceptando, y la ayuda, por supuesto, ¿no? de esta suplementación como Flavia Livital, pues yo creo que nos habéis puesto ahora ya en el camino un poquito más derechas. Para acabar, me gustaría sí que me dijerais cómo podemos integrar todos estos conocimientos pues, para que podamos vivirlos plenamente. Bueno, yo creo que lo primero, has dicho algo muy importante, que es esta piña, ¿no? que se está generando. Yo creo que las mujeres antes no hablaban de esto y entonces se sentían muy solas. Y ahora ya es algo que se empieza a hablar entre amigas, que se empieza a hablar en las consultas, que se empieza a hablar con la pareja, que esto ya lo hemos dicho. Y eso ya es una descarga, y eso ya está demostrado psicoemocionalmente, viene muy bien a la mujer poder comentarlo. Entonces, darle voz a todos estos
potenciales problemas, vamos a decir dificultades, por no llamarlos problemas, ¿no? Yo creo que ya es muy importante en sí. Y luego los hábitos de vida son relevantes para absolutamente todo, desde luego para la menopausia y desde luego para la salud sexual. Entonces, que tú te alimentes bien, que duermas bien, que hagas tu ejercicio físico, etcétera, etcétera, está estudiado que repercute positivamente también en tu salud sexual. Y yo creo que eso también no tenemos que cansarnos de repetirlo. Yo creo que lo más importante es entender que la sexualidad es importante y reivindicar que nuestra sexualidad es importante, porque me parece el primer punto para decir, ostras, pues si esto repercute en mi salud, pues voy a intentar conocer y saber y mejorarlo, ¿no? Y que la ciencia nos dice que con la menopausia no se acaba la capacidad del placer, no se acaba la capacidad del erotismo, no se acaba la función del clítoris. Yo tengo que nombrar el clítoris porque es que en esta charla de Flavia Talks no poder hablar de ese órgano tan importante de las mujeres que es el clítoris, ¿no? Sería, en fin, entonces esa capacidad del placer no lo perdemos. Está ahí, tenemos que redescubrir cuáles son los caminos que nos llevan a tener una vida placentera durante la menopausia y para siempre, ¿no? Ese redescubrir que tú decías, yo creo que es fundamental, porque hay mujeres que han sostenido una sexualidad, bueno, muy justita o muy básica, y ahora justo con la menopausia debutan esas dificultades o esa falta de educación sexual que había, porque ahora ya, es que ahora ya encima me duele, es que ahora ya encima me cuesta más llegar al orgasmo, etcétera, etcétera, pero realmente venían de una sexualidad que era bastante precaria. Entonces ese redefinir, ese redescubrir, empezando desde el ABC, yo creo que es muy importante y es un muy buen momento para hacerlo. Pues de nuevo, Silvia, Laura, muchísimas gracias de verdad porque nos habéis iluminado el camino. Y gracias a Flavia Talks por idear este espacio tan fantástico.